Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un tema que es muy importante en cualquier persona que esté pensando hacer investigación, porque el momento final de la investigación es la redacción y la publicación. Y la ética también tiene algo que decir sobre cómo trabajamos en la publicación, ¿verdad? En el libro de Lolas Stepe Ética de la publicación médica se explicita qué importante es desde el punto de vista ético el examen de las prácticas de publicación. Esto implica qué se decide publicar, qué se decide no publicar, cómo se identifican los autores, quién es un autor y las diferentes faltas éticas que también están vinculadas al tema de la autoría y la publicación. La ética de la publicación se encuentra dentro de un marco más amplio que es el contexto de la ética científica. Y la ética científica tiene una ética interna y una ética externa. ¿Qué quiere decir esto? La ética interna tiene que ver con las normas que rigen el funcionamiento mismo del aparato científico, el uso de los métodos y el proceso, la relación entre los autores, la veracidad de los datos que se presentan. La ética externa tiene que ver sobre la función de la ciencia en la sociedad, ¿verdad? La relación entre la ciencia y la sociedad. Esto incluye la relevancia social de la investigación, el asegurarse que los hallazgos de la investigación estén disponibles para la sociedad, que la investigación esté orientada para la paz, no para la guerra, y la ética de la publicación, que es de lo que más vamos a trabajar nosotros, que se encuentra en el ámbito general de la ética de la integridad científica. Hay un documento que ya tiene unos cuantos años y que está en este momento en revisión, pero que es muy importante, que es la Declaración sobre la Ciencia y la Utilización del Conocimiento Científico, que fue aprobado por la Conferencia Mundial sobre la Ciencia que organizó UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia en el año 1999. En sus distintos artículos va planteando algunas aspiraciones comunes de la comunidad científica y la comunidad internacional. La primera, que la ciencia sea para generar el conocimiento y el conocimiento sirva para el progreso de la humanidad. Segundo, que la ciencia se use para la paz, que se use para el desarrollo. Entender que la ciencia está inserta en la sociedad y que es para la sociedad. Y una cosa muy importante en nuestro caso, lo que tiene que ver con la ciencia al servicio de la salud. En la declaración se destacan algunas ideas claves, ¿no? Que se las voy a leer. Que la ciencia debe en el siglo XXI convertirse en un valor compartido y de solidaridad en beneficio de todos los pueblos, que el acceso al conocimiento científico con fines pacíficos desde la edad más temprana forma parte del derecho a la educación, y se explaya en esto, o sea, el derecho a que las personas reciban una formación también en ciencias, y que es importante para la investigación y la enseñanza científica que el acceso a la información y a los datos de dominio público sea realmente abierto y completo. Esto como un marco general. Y ahora vamos a entrar verdaderamente al tema de la ética de la publicación científica y vamos a usar algunas definiciones de la Oficina de Integridad Científica de Estados Unidos, simplemente porque son definiciones que están disponibles y que se usan ampliamente. Entonces, ¿qué quiere decir mala conducta científica? Eso incluye la fabricación, la falsificación o el plagio al proponer, realizar o revisar investigación o al reportar resultados de una investigación, ¿verdad? Hay tres conductas y en los distintos momentos del proceso científico puede haber mala conducta científica. Fabricación es el maquillaje de datos o resultados y el registro o reporte de ellos, ¿verdad? Corrijo los datos que obtuve para que estén más de acuerdo a lo que me interesa comunicar. La falsificación, que es muy parecida a la fabricación, pero es cuando manipulo los materiales, los equipos o procesos de investigación para generar datos falsos, ¿verdad? En la fabricación altero los que tengo, en la falsificación hago de forma tal que llego a un dato que no es verdadero. Y el plagio es la apropiación de las ideas, procesos, resultados o palabras de otra persona sin darle el correspondiente crédito.
La mala conducta en investigación no incluye el error honesto o las diferencias de opinión, ¿verdad? Eso no es mala conducta. Uno puede plantear algo que después se demuestre que no es cierto, pero es un error honesto, no hubo falsificación ni fabricación. Miranda, que es uno de los autores que recomendamos para este tema, considera que deben haber una serie de condiciones para decir que hay plagio. Lo primero, obviamente, es copiar una obra ajena. Segundo, pretender atribuirse la autoría de esa obra ajena. Tercero, que sea lo que él llama una copia sustancial o significativa. Y es importante comprender que puede ser voluntario, pero también puede ocurrir por negligencia. Pero de cualquier forma, en cualquiera de los dos casos, es plagio. También es plagio cuando le pago a otra persona para que escriba total o parcialmente, esto es importante, un trabajo a nombre de otro. Y también la conducta que se conoce como autoplagio. Sin hacer referencia a que un texto mío ya está publicado en otro lado, lo vuelvo a escribir como si fuera algo novedoso. Eso es el autoplagio. Las guías de buena práctica académica de la Universidad de Oxford definen el plagio como la copia o el parafraseo del trabajo o las ideas de otra persona en su propio trabajo sin brindarle el completo reconocimiento. Importante que es copia o parafraseo. Todos los materiales, sean publicados o sin publicar, impresos o en formato electrónico, están cubiertos por esta definición. Y lo que ellos definen como colusión, que es la otra forma de plagio, que es colaboración no autorizada, ¿no?, de terceras personas, estudiantes u otros en un trabajo. ¿Cómo se reconoce el plagio? Porque para poder configurar que existe es importante reconocerlo. Y hay un material muy interesante de la Escuela de Educación de la Universidad de Indiana que explica cuál es la diferencia y en qué consiste tanto el plagio textual como el plagio por parafraseo. Y es muy importante para cualquiera que vaya a escribir trabajos científicos tener esto claro. Plagio textual es cuando un escritor toma una secuencia de 7 o más palabras de otra fuente. 7 es el límite inferior, ¿no? Pero no identifica el pasaje citado, no da la cita completa con el crédito debido al autor o a los autores y no brinda la referencia bibliográfica. Y plagio por parafraseo es cuando un escritor resume una idea tomada de otra fuente y no cita al autor ni a los autores ni da la referencia correspondiente, ¿verdad? Señala además que si el resumen contiene otra vez la secuencia de 7 o más palabras tomadas de esa fuente no reconocida correctamente, además del plagio por parafraseo, se hace plagio textual o palabra por palabra. Hay algunos casos que han tenido mucho conocimiento, mucha repercusión internacional, de personas muy conocidas que han sido expuestas y han perdido cargos de importancia por mala conducta científica, ¿no? Uno es un científico coreano, Hwang Wok-suk, que en el 2004 hizo creer al mundo que había logrado la clonación de células embrionarias humanas. Se demostró que los datos eran falseados. Más adelante, este mismo científico logró hacer esta clonación, pero ya estaba completamente desacreditado y había perdido toda su relevancia académica. En el 2011, el entonces ministro de Defensa alemán Karl Theodor zu Guttenberg, se descubrió que había plagiado un 20% de su tesis doctoral y por ese motivo perdió su puesto y aparte debió salir de Alemania porque estaba muy desprestigiado, ¿no? Una persona que era uno de los políticos ascendentes dentro de Alemania. En el 2012 también el presidente de Hungría, de ese momento Paul Schmidt, renunció a su puesto cuando la universidad en la que había obtenido el doctorado comprobó que contenía 100 páginas en su tesis copiadas de otros 2 autores. Y uno diría entonces, bueno, ¿y por qué es una falta ética? En la Edad Media la gente copiaba los libros y hasta se consideraba una forma de demostrar el conocimiento profundo, ¿no? Si tenemos el Decamerón, que tiene copia de textos clásicos de la Guerra del Peloponeso, por ejemplo. Es una falta ética porque se basa en una mentira.
porque perjudica el interés de la sociedad en conocer quiénes son los verdaderos autores, y además no avanza el conocimiento, sino que lo deja en un mismo momento, y además en un ambiente universitario es contrario a lo que se espera de la conducta universitaria. Entonces la pregunta es ¿quiénes son los autores de un trabajo científico? Y esto también está arreglado. Para los trabajos en ciencias biomédicas, sobre todo, se aplican las normas de Vancouver para las publicaciones científicas, que especifican claramente a quién puedo considerar un autor y a quién no. Entonces, las normas de Vancouver especifican todas las personas que figuren como autores deberán estar calificadas para ello. Y cada autor deberá haber tomado parte en el trabajo de manera suficiente para responsabilizarse públicamente del contenido. Y continúa, ¿verdad?, en las partes en que debe haber participado, en la concepción, el diseño, en el análisis e interpretación de datos, en la redacción o en la elaboración del borrador, en la revisión, en el visto bueno definitivo, ¿verdad? Y termina diciendo, bueno, continúa con esto, el orden en que aparecen los autores es una decisión conjunta de los coautores. Nosotros muchas veces pensamos que por el tema de la indexación, que se indexan los primeros autores, que el más importante o quien trabajó más es el primero, y esto es una cuestión de costumbre. Incluso en algunos países europeos el autor principal o el que tiene más senioridad va al final de la lista, ¿verdad? Esto es una decisión del grupo. En nuestro país además hay legislación sobre los derechos de autor y hay dos leyes, la ley 9.739 que es del año 37 y la ley 17.616 sobre derechos de autor que es del año 2003. Lo importante es que los autores siempre tienen una serie de derechos, hay algunos derechos que los pueden ceder, por ejemplo a la editorial, y hay otros que no son cedibles, que son los derechos morales, ¿verdad? Entonces, la ley 9.739 habla en su artículo 11 de que el autor tiene el derecho de publicar la obra inédita, de reproducir una que ya publicó y entregar la obra contratada, ¿verdad? Y estos no pueden ser asumidos por otros. No importa cuáles sean los términos del contrato, hay tres derechos que el autor no puede perder. Uno, el que siempre aparezca su nombre o el seudónimo que él haya elegido y el título de la obra en todas las publicaciones. No puede cambiarse un autor por otro o omitirse algún autor. El derecho a vigilar que las publicaciones u otras representaciones o ejecuciones de su obra sean completas, que no sea alterada o que no sea cercenada, ¿verdad? O sea, que la obra tal como él la ideó esté presente. Y el derecho a corregir o modificar su propia obra. El Código de Ética del Colegio Médico del Uruguay tiene un capítulo, que es el capítulo 69, que se refiere específicamente a la ética de la publicación científica. En el 69.1 habla de no suprimir datos discordantes con la hipótesis, ¿verdad? Y la declaración pública de conflictos de interés, todo lo que tiene que ver con cómo presentar unos resultados de investigación. En el 69.2 habla del plagio. En su comunicación científica no ocultará los aportes recibidos de otros autores ni intentará minimizar los méritos. Nunca se atribuirá trabajos que no hayan sido realizados por él y aclara, el plagio científico es una falta ética. Luego viene un artículo, el 69.3, sobre dónde es adecuado presentar la investigación. Debe hacerse en un ambiente calificado para valorarlo. Eso por la importancia de la valoración por pares, del método y la calidad del trabajo científico. Después se puede divulgar públicamente por otros medios. Y como siempre, sin generar falsas expectativas ni sobrevaloraciones. La Declaración de Helsinki también incluye temas o algunos puntos sobre ética de la publicación. El artículo 35, la obligación de inscribir las publicaciones en una base de datos disponibles al público. El artículo 36
que genera por primera vez en la declaración el hecho de que no solo los investigadores y autores, sino también los auspiciantes o patrocinantes, los directores y editores de las publicaciones, tienen obligaciones éticas respecto a la publicación y difusión de resultados y tienen, por lo tanto, la obligación de velar porque no haya mala conducta científica en los trabajos presentados, ¿verdad? Esto es, muy resumidamente, la parte teórica. Ustedes van a tener un taller en el que van a poder identificar textos e identificar si están bien citados o no, porque la contraparte de esto es no solo aprender a reconocer el plagio, sino aprender a citar correctamente, ¿verdad? Y bueno, y esta es la bibliografía que tienen disponible. Muchas gracias.